Buenas noches, amigos. Esta noche la avioneta fantasma vuelve a estar de rabiosa actualidad, y es que ese artefacto que sobrevuela nuestra ciudad cada noche parece que ahora está intrigando a localidades de toda España. Pero antes de hablar de este misterio que nació aquí, en la ciudad de Córdoba, vamos a traerles un caso de la crónica negra del siglo pasado que les va a dejar totalmente impresionados. Un caso de esos con personajes bizarros, un caso curioso, rocambolesco, en el cual verán que en muchas ocasiones la ficción supera ampliamente la realidad. No se despeguen de su sillón porque aquí empieza Córdoba Misteriosa. Bueno, pues se encuentra ya con nosotros el escritor e investigador David Pinto. Buenas noches, David. Muy buenas noches. David es experto en historia cofrade. De hecho, es autor de una magnífica obra, Historia y Vida de la Semana Santa de Córdoba, aunque esta noche viene a hablarnos de un tema bien distinto, ¿verdad, David? La verdad que no se parece mucho, sí, bastante distinto. Pero no obstante, sí que tiene alguna relación con la Semana Santa de Córdoba, ¿verdad? Tiene algo que ver. La verdad que este hecho se produjo un Viernes de Dolores y tiene algo que ver con Córdoba, y ahora sí que lo vamos viendo. Lo vamos a ir desgranando poco a poco, porque aunque David reside en Cádiz actualmente, él ha querido estar aquí esta noche en su Córdoba natal para ayudarnos a profundizar en uno de los crímenes más macabros que han sucedido en la historia de nuestro país. Uno de esos casos rocambolescos donde la ficción, diríamos que es ampliamente superada por los hechos reales, por la realidad. Antes de empezar, David, vamos a pedir a nuestros espectadores que se imaginen cómo era esa España de los años 20. Cuéntanos, ¿cómo estaba el país en esos momentos? El suceso ocurre concretamente en 1924 y, como ya sabemos todos, en España se vive un directorio militar liderado por el general Primo de Rivera. En la etapa quizás más dura, entre el 23 y el 25, la etapa más dura, se han cercenado la mayoría de derechos y libertades de los españoles. Evidentemente el directorio se jacta, ¿no?, y presume de que prácticamente ha reducido a cero, o ha reducido muchísimo los atentados y los crímenes, pero claro, a base de una mano muy dura. Entonces nos podemos imaginar que en un país donde no se quieren hechos que conmocionen a la sociedad, un hecho como este, pues prácticamente despierta a toda España de un plumazo. Aparte tuvo un seguimiento enorme, no solo en Córdoba, aunque no se produce en Córdoba, pero Córdoba es muy protagonista, no solo se sigue en Córdoba, sino en toda España, en diarios locales y nacionales de toda España, con lo cual el seguimiento que le podemos hacer al hecho y al acontecimiento va a ser bastante grande. Vale, entonces ese es el motivo por el que es tan importante este suceso, ¿no? Diríamos que no estábamos en ese momento acostumbrados a este tipo de incidentes y de pronto, pues como tú bien has dicho, España entera despierta con una noticia muy macabra, ¿no?, en los medios, ¿no? Sí, fue un crimen, ahora lo iremos viendo, tan torpe como macabro y tan torpe como brutal. Quizás un crimen que no se pensó como crimen, solamente quería ser un robo, pero que se le fue de las manos. Y por tratarse de personas no profesionales, entre comillas, del crimen, pues todo acabó como el Rosario de la Aurora, ahora lo iremos viendo. Bueno, pues vamos a empezar a situar a nuestros espectadores, vamos a empezar a presentar a los personajes, a los que intervienen en este suceso. Ya hemos desvelado el final, ya sabemos que es un crimen, que acaba en crimen, aunque bueno, estamos hablando de un suceso de la crónica negra. Vamos a empezar. ¿Cuáles serían los primeros personajes que intervienen? Pues mira, comenzamos en Madrid con un personaje extraño, un poco oscuro, se llama José María Sánchez Navarrete. Pertenece a una familia bastante acomodada de la sociedad madrileña de esa década de 1920. De hecho, su padre era un teniente coronel de la Guardia Civil, que aunque retirado, pero bueno, pues ofrecía a la familia un estatus bastante cómodo. Sin embargo, Sánchez Navarrete no tenía muchas ganas de trabajar, y aunque su padre había trabajado y había servido muy de cerca con el propio general Primo de Rivera, a Sánchez Navarrete no se le conocía ningún oficio en ese momento. Se sabe que había trabajado en correos, pero le gustaba más
la noche, las apuestas, el alcohol, ciertas drogas, con lo cual nos podemos imaginar que bueno, no acabaría bien, ¿no? Y sobre todo en una época donde ese tipo de acontecimientos, de ese tipo de juegos, ese tipo de reuniones clandestinas no estaban demasiado bien vistas. En ese ambiente conoció a José Dunday, un cubano de nacimiento que, bueno, regresa a España, y digo regresa porque su familia sí que eran valencianos. Su padre había sido médico militar, de bastante prestigio, y aunque él nació en Cuba y se alistó en el ejército estadounidense, donde completó alguna que otra misión con bastante honor, desertó del propio ejército para volver a España. Entonces nos encontramos con dos personajes que a priori estaban muy bien situados, de familia si no muy adinerada, pero acomodada, y que el juego y el alcohol y las drogas tal vez le pierdan más de la cuenta. Era gente que buscaba siempre el camino fácil, ¿no? Que quería el dinero, pero lo quería de forma rápida y sin trabajar, ¿no? Y de hecho, tal y como te decía, pertenecían a familias acomodadas. Hemos conocido a través de recortes de prensa que vivían en zonas bastante buenas, en bloques bastante respetables, como se decía en la época, y de hecho el propio Dunday se movía por ambientes incluso aristocráticos. No se le conocía empleo, ni oficio, ni beneficio, pero bueno, se movía por ambientes donde el dinero sí era necesario. Solía frecuentar el Liceo de América, prácticamente desde su fundación, se dice que era socio, lo cual no se termina de entender, porque para eso hacía falta bastante dinero. Era conocido, fíjate curioso, como el pildorita, por su afición a las drogas, a la morfina, a la cocaína ya entonces, y por supuesto al juego. A día de hoy, después de haber leído todas las crónicas y después del juicio, se sabe que tanto Dunday como Sánchez Navarrete mantenían una relación sentimental, lo cual les hace ser todavía más esquivos de la sociedad, llamémosle habitual, de la sociedad de día. Se movían mucho por la noche, ¿no? Estaban muy perseguidos ese tipo de conducta de la época. Y bueno, en principio estos dos personajes no parecen demasiado peligrosos como para cometer un crimen como el que cometieron, ¿no? Es que no eran peligrosos. Es verdad que hacían cosas algo alegales o ilegales, pero en principio no eran peligrosos. De hecho, tú fíjate, en 1923 ya hablaban de cometer algún crimen, pero no pasaba de ahí, solamente de una declaración de intenciones, tenemos que mejorar nuestra vida, tenemos que dar un golpe, pero no pasaba de ahí. Sin embargo, el gastarse más dinero del que ganaban les hizo que tuvieran que pedir un crédito, por supuesto no a un banco, se lo pidieron a otro personaje bastante oscuro que se llama Honorio Sánchez Molina, otro personaje exactamente igual, un personaje muy acomodado, pero que se movía mejor por los ambientes más oscuros de aquella sociedad de Madrid. Este Sánchez Molina era dueño de una pensión en la calle Orellana, un sitio bastante importante. La calle Infanta. La calle Infanta está prácticamente paralela a la Gran Vía de Madrid. Era una zona bastante buena. Tiene una pensión que se llama la Internacional y se conoce que tenía otras posesiones. Había sido candidato, y si no candidato, por lo menos aspirante a una concejalía en el Ayuntamiento de Madrid, con lo cual era una persona pública y respetable. Pero también se movía en esos ambientes de droga, de apuestas, de naipes. Y la relación con Sánchez Navarrete, el primero de los personajes, hizo que Sánchez Navarrete le pidiera un crédito. Este, por supuesto, se lo concedió. Lo que no sabemos a qué tipo de interés, ¿no? Seguramente se lo devolvería en incómodos plazos, en muy incómodos plazos. Pero eso hizo que Honorio Sánchez Molina lo tuviera un poco cogido y que lo amenazara con desvelar que debía dinero si no hacía lo que a él le apetecía, ¿no? O si no hacía las cosas que hacía, por lo menos sí como él quería. Y para intentar solucionar esta situación, Sánchez Navarrete le propone entrar en este plan un poco ambiguo que estaban tratando entre Sánchez Navarrete y José Dunday. Y ahí que se mete. Y ahí se mete. Tenemos ya tres, ¿no? Tenemos ya tres personajes. Por ahora tenemos tres. Como Sánchez Navarrete había sido empleado de correo, lo primero que se le ocurre es dar un asalto a un tren correo, a un vagón correo, lo cual se les ocurre que podía ser fácil y que le podía rentar unos grandes beneficios. El tren correo
El tren correo, en una época donde no había transferencia, donde el dinero se movía solamente de manera física, era una manera fácil de conseguir muchísimo dinero, de una manera más o menos fácil. Ten en cuenta que ese tren correo atravesaba prácticamente toda España, iba desde Hendaya hasta Cádiz. En Sevilla se dividía, una parte iba para Cádiz y otra parte iba para Málaga. Pero llevaba muchísimo dinero, llevaba muchísimos valores, llevaba unas sacas precintadas con el dinero que las empresas coloniales tenían para pagar a sus empleados, los sueldos de final de mes de sus empleados en Gibraltar, en Tánger, con lo cual te puedes imaginar que había muchísimo dinero. Se calcula que un buen vagón podía tener incluso cerca de 1 millón de pesetas de la época, lo cual era una barbaridad, era una auténtica barbaridad. Estamos hablando de los años 20, ¿no? 1 millón de pesetas en los años 20. Sí, aparte el dinero entonces se acuñaba en plata, con lo cual gran parte de ese dinero, esas pesetas, estaban acuñadas en plata de ley, lo cual era una manera de asegurarse que nunca perdiera valor. Vale, tenemos entonces ya 3 personajes, ¿no? Han decidido asaltar un tren correo. Efectivamente. Por esos motivos que tú nos has dado. Faltan todavía personajes, ¿no? Sí. Este Honorio Sánchez Molina le parece muy bien el plan, pero él quiere rodearse de alguien que sea de su confianza, con lo cual propone que entre un personaje, quizá el primer personaje que no es de una sociedad acomodada. Se llama Antonio Teruel. Este Antonio Teruel había sido camarero, había sido croupier en algunas de estas apuestas iguales, de estos salones de apuestas ilegales. Pues no te puedes imaginar que ofrecerle un plan con el que solucionar su vida, pues le pareciera estupendo. Lo que pasa es que él no iba a entrar solo. Entonces, a su vez, se le ocurre meter en el grupo a otra persona muy, muy siniestra. Se llama Francisco Piquera Sibar, se apodaba como el Fonda. Y había llegado a Madrid desde Extremadura, precisamente para hacerse con una documentación falsa que le permitiera salir de España, porque había sido condenado a un año y pico de cárcel por hurto. Su idea era llegar a Madrid, hacerse con una documentación, con un trabajo un poco clandestino para ganar dinero y salir de España. Y estaba precisamente en la casa de Antonio Teruel, o sea, Dios los cría y ellos se juntan. Con lo cual, Teruel, encantado de que Francisco Piquera, el Fonda, le ayudara, se sentía cómodo con alguien de su lado, con alguien cercano a él. Y fíjate qué curioso, Paco el Fonda, como se le llamaba, llegó a Madrid en marzo del 24, es decir, llegó un mes escaso antes de lo que ahora estamos relatando, con lo cual tuvo una suerte tremenda. Llega a Madrid en busca de dinero y en menos de un mes se le ofrece uno de los planes, bueno, más perfectos que se le hubiera ocurrido, ¿no? Y con gente adinerada, con gente acomodada, incluso tener la tranquilidad de que el padre de Sánchez Navarrete era teniente coronel, con lo cual, si hubiera pasado algo, seguro que lo hubiera defendido. Que seguramente eso no, al final no hubiera sido así. Pero el plan parecía a priori que no tenía ningún tipo de laguna, ¿no? Ninguna, no había ninguna arista, perfecto. Todo parecía fácil, era un dinero que iban a conseguir rápido, cada uno iba a conseguir su objetivo. ¿Y cómo empiezan a tramar los detalles? ¿Cuándo empiezan a tramar el golpe? Perdóname, antes de seguir, Sánchez Navarrete, al ver que el grupo se amplía, prácticamente obliga a que José de Unday, ese amante suyo, entre en el plan, no se lo quiere dejar atrás. Seguramente, más que porque pudiera ayudar, porque no se quiere ver un poco desamparado o en minoría en ese grupo. Con lo cual... Claro, porque tendríamos, perdona David, tendríamos tres criminales y 2 personas que estaban allí pues porque sí, eran los ideólogos, pero podríamos decir que no estaban metidos en ese mundo, quizás no sabrían incluso ni, claro, si hubiera que llegar al cuerpo a cuerpo, no sabrían ni usar sus manos, ¿no? Efectivamente. Entonces se le ocurre un plan un poco idiota. Claro, pero es que no eran criminales, no eran profesionales. Se le ocurre que José de Unday, que era conocido, como te decía antes, como el Pildorita, que sabía de pastillas, pues que fabricara un narcótico, el cual llevaran al tren para dormir a los ambulantes. Sabían que el tren correo iba siempre ocupado por 2 ambulantes, un oficial y un suboficial, pues este iba a aprender en unos días, lo digo en serio, en unos días, porque se sabe que los días previos al asalto al tren estuvo en la biblioteca de ese Liceo de América leyendo libros, aprendiendo cómo hacer narcóticos. O sea que simplemente porque consumía droga le ponen a fabricar droga. Sí, yo creo que era una excusa para que estuviera por allí. Pero lo cierto es que eso tendrá mucho que ver en lo que vamos a ver ahora. Con lo cual tenemos esos 5 miembros. Sánchez Navarrete
y su amante y los otros 3. Vale, perfecto. Pero tenemos otro más, que se llama Ángel Ors, que tenemos Ángel Ors. Ángel Ors era uno de los empleados de correos que iban dentro del vagón, se llama ambulantes. Por supuesto conocía a Sánchez Navarrete porque había pertenecido al cuerpo, con lo cual en algún momento participaron en algún servicio juntos, y le ofrecen un plan que no puede fallar, asaltar el tren cuando él va. Se llevaría una parte sustanciosa del botín y no recibiría ningún daño. Era perfecto, ahora lo iremos viendo. Con lo cual, con la complicidad de Ángel Ors, ya son 6 los miembros de la banda, perfecto. El día 11 de abril de 1924, Viernes de Dolores, con los trenes atestados de gente camino de Andalucía para ver la Semana Santa, se reúnen primero en un bar que se llama Expedium, en la Gran Vía de Madrid. Se reúnen por la mañana, un poco más tarde en el bar que se llama Saboya, que es prácticamente en Atocha, y después en el bar Cascorro, también en Atocha. Y allí es donde ultiman el plan. Estamos hablando de unos minutos antes de que saliera un tren camino de Cuenca, que fue el que cogieron 3 de los implicados. Solamente cogerían el tren Sánchez Navarrete, Antonio Teruel y Francisco de Dios Piquera, el Fonda. Dunday tiene otra cosa que hacer, que ahora explicaremos, y que la hizo fatal. Y Honorio se tuvo que quedar en la Fonda. Bueno, yo no sé si por miedo o por una excusa que puso, pero dijo que no se podía retirar de su Fonda, de la Internacional, y se quedó en Madrid, con lo cual solamente esos 3 entraron en el tren. Entran en el tren, recordemos, con la complicidad de Ors, ¿no? Que es el que está allí trabajando y el que les facilita un poco la información y les permite el acceso. Y sobre todo les facilita el acceso. Estos 3 se montan en un tren, ya a Cuenca, se bajan en Cuenca y se esconden. En la foto que estamos viendo ahora podemos ver cómo era la estación, era una estación prácticamente en obra, era muy fácil esconderse entre los escombros, entre el material de obra, y allí esperan hasta las 9:30 que llegue el expreso de Andalucía. Sin embargo, son muy torpes y no solo se esconden, sino que salen y hablan con un frutero, hablan con el maletero, se llaman Novillo y Peñita, que luego declaran y testifican en el juicio. Si no en el juicio, por lo menos sí en las diligencias previas. Con lo cual, bueno, van dejando pistas, ¿no? Es uno de los momentos en los que veremos que irán dejando pistas, irán dejando muchas más. Pero cuando se acercan al expreso de Andalucía, lo hacen por la parte de atrás, no por el andén, sino por la parte de atrás, golpean al tren y llaman a Santos Lozano. Santos Lozano es uno de los ambulantes, que junto a Ángel Ors, son los que iban en ese momento dentro del tren. Llaman al vagón. Ángel Ors había proporcionado una acreditación falsa y a Santos Lozano aquello no le hizo del todo gracia. Parece que el régimen interno de Correos no lo permitía. Pero precisamente porque el tren iba completo, iba repleto de personas, de turistas que iban hacia Sevilla a ver la Semana Santa, un poco a regañadientes, sabía que había pertenecido al cuerpo, sabía que Ángel Ors estaba de acuerdo, les permitió subir. Con lo cual subieron, y parece ser que subieron por una ventana, porque aparte la puerta estaba atascada, un poco de loco, o sea, todo mal, todo un poco cutrecillo, ¿no? Pero la verdad que, bueno, que al final consiguen entrar en el tren y el plan era muy fácil. El plan era ofrecerle un poco de vino, se encontró al final una botella de Osborne en el tren, ofrecerle un poco de vino, echar ese narcótico que el gran Dunday había conseguido, dormir a Santos Lozano, desvalijar el tren, y Ángel Ors, que era cómplice, se tomaría una ampolla de cloroformo. Plan perfecto. Había dormido, ¿no? Y luego nadie sospecharía de él. Claro, plan perfecto. Sin embargo, José Dunday se gastó el dinero que tenía para comprar ese narcótico, se lo gastó en apuestas esa misma tarde. Con lo cual te puedes imaginar que lo que bebió el pobre Santos Lozano fue solamente vino. Entonces no se dormiría en la vida, no se quedaría dormido en la vida. O sea que le dan un dinero para que fabrique el narcótico. Él no sabe, entre que no sabe fabricarlo y que se gasta el dinero en otra cosa, sí. no fabrica ningún narcótico. Este hombre, que tenía que quedarse dormido, que era clave para el plan, no se queda dormido. Bueno, supongo que no se quedará dormido porque solamente bebe vino. No se queda dormido y ahora verás por qué lo sabemos perfectamente.
Bueno, pues continúa Sí, entonces. con lo cual, bueno, después de tomarse quizás una copa o dos copas, se vuelve a trabajar. Ellos tienen que ir preparando la correspondencia para ir dejándola en las diferentes estaciones. Ángel Ors le dice a los miembros de la banda que es un mal tren, porque pensaba que iba mucha mercancía, que iba muchos valores y que había mucho dinero y que no había tanto dinero. Con lo cual, Francisco Picaras y Antonio Teruel sospechan. Y entre que uno no se duerme y que el otro dice que es un mal día para saltar, se ponen muy nerviosos, con lo cual directamente saltan sobre Santos Lozano y empiezan a darle golpes en la cabeza. El primer golpe, según la autopsia, fue totalmente mortal. Sin embargo, le dan hasta 8 golpes más en la cabeza. Evidentemente, Ángel Ors no tiene mucho que hacer, porque no quieren testigos. Y aunque él dijo al resto de la banda que se tomaría el cloroformo, los otros tenían clarísimo que el director militar le sacarían la confesión, ¿no? Y lo torturarían. A pesar de que era cómplice de ellos, a pesar de que podríamos decir que formaba parte de la banda, no quisieron testigos, no tuvieron ninguna piedad con él. Absolutamente ninguno. Y de hecho, se echan sobre él. Es muy curioso, este Ángel Ors era un tipo bastante alto, muy corpulento, atlético, parece que hacía mucho deporte, y que en la autopsia el forense declara que los huesos del cráneo de Ángel Ors son el triple de gordo, el triple de grueso que de una persona normal. Esto, que al principio puede ser bueno para su defensa, al final es muy malo porque alarga mucho su agonía. Y de hecho, si Santos Lozano recibió 8 golpes con una máquina que tenían para cerrar, una herramienta que tenían para cerrar la saca, el pobre Ángel Ors recibió hasta 10 golpes en la cabeza. Aparte recibió un tiro que fue el que le deformó el labio, como podemos ver en la fotografía, y la bala se incrustó en la mandíbula superior, solamente le pudo romper algún que otro diente, pero no lo mató. Es un tío excesivamente fuerte. Al final un segundo disparo en el pulmón derecho y sí hizo que muriera, ¿no? Pero fíjate qué curioso, no contentos con eso, un muerto por un golpe en la cabeza fulminante y otro después de un forcejeo, los dos cuerpos fueron descubiertos, ahora diremos dónde, ahorcados en unas cintas. Es muy curioso porque se sabe hasta de dónde era esa cinta. Esa cinta era de la saca del diario La Voz, que llevaba la correspondencia, llevaba el periódico por toda España. Pues esas cintas eran diferentes al resto de sacas. Pues los dos fueron ahorcados, aunque ya estaban muertos, con esas cintas, con lo cual hubo ensañamiento con los cadáveres. No querían, bajo ningún concepto, que quedara ninguna duda de que estaban muertos. Nos estás diciendo entonces que una vez muertos los vuelven a asfixiar, ¿no? Sí, señor. Aunque parezca increíble y aunque no era necesario, los dos aparecen estrangulados con esa cinta. Bueno. Han terminado con el crimen y empiezan a desvalijar el tren. Ya decíamos que el pobre Ángel Ors, el malogrado Ángel Ors, ya decía que no había mucho que rascar, con lo cual de ese 1.000.000 de pesetas, 500.000 como normal que iba en un tren, pues pudieron sacar poco más de 40.000 pesetas. Con lo cual nos podemos imaginar el cabreo. El tren llega al Alcázar de San Juan, se vuelven a bajar por la parte trasera del tren y allí lo esperaba José de Unday, que una vez más vuelve a meter la pata, porque los recoge con un coche alquilado con chofer. O sea, van dejando un reguero de pistas para la investigación. El objetivo de Dunday, lo que le había encargado, aparte del narcótico, que le había salido mal, era que se encargara de la huida, ¿no? Sí. Él organizó la huida. Claro, ellos tenían que organizar un coche, un vehículo que lo llevara de vuelta a Madrid, desde Alcázar de San Juan. Y no se le ocurre otra cosa, en la puerta de Atocha consigue alquilar ese coche, que alquilarlo con chofer. Con lo cual, bueno, otro testigo más. Tenemos otro testigo. Y que tendrá su importancia en la investigación. Desde allí desaparecen, luego contaremos algo más. El tren continúa, pero al llegar a las siguientes estaciones, sobre todo en Alcázar de San Juan, donde Ángel Ors solía bajarse a tomar su café, bueno, pues se extrañan de que no se haya bajado nadie y se extrañan en las siguientes paradas de que nadie baje el correo. De hecho, en Córdoba se reciben a las 5:30 varios telegramas desde varias estaciones como Marmolejo o Montoro, diciendo, bueno, que no se hayan bajado. Eso tampoco era demasiado extraño. Es decir, cuando el tren correo no tenía mucho trabajo, solían cenar antes de Aranjuez, y se sabe que cenaron, que llegaron a cenar por los restos de comida. Se solían echar, algunos ambulantes solían beber, con lo cual se quedaban borrachillos y un poco dormidos. No llegaba a ser del todo extraño
Pero lo que sí era extraño es que Ángel Ors no se bajaran en Alcázar de San Juan. Y eso hizo, bueno, que se recibieran en Córdoba diferentes telegramas avisando de que algo había pasado porque no se había bajado la correspondencia. Con lo cual, cuando llega el tren a Córdoba, bueno, llega muy temprano, llega a las 7 y pico de la mañana, 8 de la mañana, no es que haya una expectación enorme, pero hay cierta expectación. Cierta inquietud, ¿no? Sí, hay ciertas personas, empleados de correo, guardias del propio tren. Era un tren de los que ya entonces se llamaban Antigua. ¿Eso qué quiere decir? Que el vagón correo iba al final, iba al último, y la pareja de guardias que iban atentos del tren iban en el primer vagón, con lo cual nadie había escuchado nada, ¿no? Era un vagón que iba al final, que con el ruido de la máquina, bueno, nadie había escuchado nada. Pero en Córdoba se le esperaba. Cuando intentaron llamar a la puerta, nadie abrió. Alguien se asomó, alguien se subió al tren, miró por la ventanilla y lo vio todo revuelto. Con lo cual directamente llamaron al juez, a Eduardo Iglesias, que fue un juez que, bueno, montó toda la investigación, y lo primero que hizo fue sacar los cadáveres, que estaban destrozados, como vemos en la fotografía, mandar que el vagón fuera una vía muerta que estaba en la antigua estación de tren de Córdoba, y lo que era el paso del Pretorio, que por cierto estaba recién inaugurado, o sea, se inauguró en 1920, para empezar las diligencias. Bueno, aquella noticia corrió por toda Córdoba pasó por la estación, el propio alcalde, todos los empleados de correo, absolutamente todos los empleados de correo de Córdoba, el propio obispo, causó mucha sensación, y toda Córdoba fue a la estación a ver qué estaba pasando. Los dos cadáveres, estamos viendo varias fotografías de la bajada de los cuerpos del tren, y vemos que está todo el mundo alrededor, una sociedad muy diferente a la que tenemos hoy. Siempre he dicho que una sociedad muy inocente, en todas las investigaciones que he hecho de aquella época, pero sin embargo era una sociedad que estaba muy acostumbrada a vivir con la muerte. Las mujeres tenían muchos hijos porque se solían morir también muchos hijos, y estaban muy acostumbrados a la muerte. Y vemos fotografías de cuando bajan los cadáveres del tren y cuando los ponen en los pequeños ataúdes, y bueno, la gente alrededor sin asombrar, sin asustarse. Los dos cuerpos son llevados al cementerio de la Salud, donde se le hacen las autopsias. Y mira qué curioso y qué bonito, si es que puede ser bonito algo tan trágico. Los cuerpos son llevados por los propios empleados de correo de Córdoba, ¿no? Que quieren, bueno, darle ese pequeño abrazo simbólico a sus compañeros. Como decíamos, eso pasó el 11 de abril de 1924, Viernes de Dolores. Todo se descubre el sábado 12 de abril, y el domingo 13 de abril es el entierro. Y el entierro, y hemos comentado en más de una ocasión, que fue en Córdoba. En concreto fue en la iglesia del Salvador y Santo Domingo de Silos, la compañía. Se volcó toda Córdoba. Esa fotografía preciosa que estamos viendo, donde se ve, bueno, pues toda la plaza de la compañía estaba llena, llegaron los cadáveres desde el cementerio de la Salud, todos los altares de la iglesia estaban iluminados, decían las crónicas que profusamente, estaban todas las cruces parroquiales, se interpretan obras de los maestros Gómez Navarro y Hernández, y finalizada la misa, pues se vuelve a coger a los cadáveres, a los ataúdes. En aquella época se llevaban unas cintas simbólicas como de abrazo, y cada ataúd lleva 8 cintas negras, y todos los representantes de las instituciones cordobesas más representativas, más importantes, llevan una de esas cintas. Y se llevó hasta San Rafael, donde finalmente se entierran, como vemos en la siguiente fotografía, pues a hombros de cordobeses. Causó mucha sensación en Córdoba. Mucha sensación. Vemos que, hombre, que ha sido, aunque la historia se trama en Madrid y se desarrolla por gran parte del sur de España, por la mitad sur de España, Córdoba tiene un papel muy protagonista en toda la trama, ¿no? Absolutamente. Y no solo Córdoba capital, sino Córdoba provincia. Ahora después veremos el otro episodio que pasa en Córdoba provincia. Pero es verdad que se entierran aquí, siguen enterrados en el cementerio de San Rafael. Podemos ver a día de hoy, si buscamos en el buscador de cementerios de Córdoba, podemos ver dónde están. Y es verdad, y es curioso, hay fotografías que se publicaron por toda España con algunos de los padres, sobre todo de Ángel Ors, que vino, si no recuerdo mal, se llama Tomás Ors, que vino a Córdoba a ver a su hijo enterrado, pero no se enterraron en Madrid, sino que se enterraron aquí en Córdoba. También es curioso. Muy curioso. Ángel Ors estaba casado, tenía 30 y pocos años, tiene una mujer que vivía y varios hijos, y vivían en Málaga.
Y me parece curioso que ni se enteraran en Madrid ni se enteraran en Málaga, sino que se enteraron aquí, justamente en Córdoba. Bastante curioso. Bueno, a partir de ese momento empieza ya la investigación, ¿no? Efectivamente, desde el primer momento. Hablábamos antes de un chofer, se llama Manuel Pedrazo, y cuando este hombre, porque el directorio no quería escándalos, como ya lo decíamos al principio del programa, no querían escándalos, con lo cual rápidamente dio la orden de que cualquier novedad se dijera a la prensa y que cualquier cosa extraña se comunicara a la prensa. Y precisamente Manuel Pedrazo, que fue este chofer, pues fue y comentó que él había llevado una persona un tanto sospechosa desde Alcázar de San Juan hasta la zona de Embajadores en Madrid. Y hay un segundo punto importante. En una época donde había serenos por las calles, pues los serenos de la calle Teruel dijeron que aquel día vieron a personas pues a las 5 de la mañana, un poco esquivas, un poco sospechosas, armando un poquito de escándalo, discutiendo entre ellos, y que entraron en el número 105 de la calle Teruel. El número 105 de la calle Teruel era donde vivía, perdón, de la calle Toledo, era donde vivía Antonio Teruel, con lo cual, bueno, la policía ya tenía dos pistas muy importantes: el chofer y los serenos. Los serenos, los pobrecitos, que solo cobraron 250 pesetas, muy lejos de una cantidad que el directorio, con un real decreto del directorio, estipulaba para los colaboradores o los chivatos. Con lo cual, bueno, los pobrecitos se quedaron con una mano casi delante y otra detrás, aunque era una cantidad muy importante. Con lo cual la policía va a casa de Antonio Teruel. Perdón. Entran en la casa y le preguntan a la mujer de Antonio Teruel. Y la mujer de Antonio Teruel dice que no sabe nada. De hecho, Antonio Teruel, después de aquel día, después de aquella noche, volvió a desaparecer. Se sabía que habían tenido muchos problemas de dinero y, sin embargo, en la casa se encontró cierta cantidad de dinero, incluso con moneda mexicana y de Estados Unidos, lo cual evidentemente no tenía mucha explicación. Se llevaron a la mujer de Antonio Teruel detenida. Antonio Teruel, que se entera de aquel arresto de su mujer, a la cual quería, por supuesto, se pone muy nervioso, pero intuye que están investigando y que están vigilando su casa, con lo cual aprovecha cierto tumulto y murmullo que se forma en la puerta de su casa, la salida de un teatro, para entrar en su casa. En un par de cajetillas de tabaco hace una declaración exculpando a su mujer perdón, y diciendo quiénes eran los culpables. Y tras aquel suceso se suicidó. Los investigadores, la policía que estaba en la puerta de casa, en algún momento vio la luz encendida, con lo cual forzaron la puerta y se encontraron a Teruel muerto. Se había suicidado en el cuarto de baño. Pero había mucho dinero por todos lados, incluso en los barrotes del cabecero de la cama, que estaban huecos, había metido joyas y dinero, incluso relojes de bastante valor. No el valor que esperaban sacar, pero sí de bastante valor. Con lo cual, bueno, tuvieron una prueba irrefutable, ¿no?, de que ya habían encontrado uno de ellos. Y esta prueba y la declaración de este hombre, en el que ya daba los nombres de todos sus cómplices en el secuestro, en el atraco y luego en el crimen, ¿fue suficiente para la policía? Pues sí, la verdad que, bueno, las investigaciones, o por lo menos toda la documentación que he leído de prensa de toda España, no dicen mucho más, pero sí dicen que a partir de ahí lo tienen muy claro. Es curioso que en prensa aparece fotografía también de Antonio Teruel tras el suicidio, en la mesa de autopsia. Tenemos fotografía del juez entrando en la calle Toledo. Es un caso muy claro de cómo se llevaban las cosas, porque la prensa tenía casi la obligación, era una prensa intervenida por el régimen, casi la obligación de informar. Porque lo hacían con la opción, el directorio lo que buscaba era dar algún mensaje a la sociedad del momento. Sí, el mensaje estaba claro: quien la hace la paga. Entonces, estos lo han hecho y nosotros vamos a demostrar que la van a pagar. Entonces, seguramente había algún dato, hasta que se fuera esclareciendo, que no se decía, hasta que no lo dijera el juez, pero cualquier cosa que estaba ya definitiva, que estaba clara, se ponía en prensa y se ponía en radio, con lo cual seguir este caso es muy fácil. Es por eso por lo que hemos conseguido, bueno, has conseguido en este caso tanta información, ¿no? Sí, todos los diarios gráficos de la época y toda la prensa local, como ya he dicho en varias ocasiones, se hicieron eco de este caso. Y aparte puedes ver que muchas de las fotografías se repiten en todos los medios.
hay una agencia, se llama Ferbus, como si fuera ahora la agencia EFE, que fue la que surtió a gran parte de la prensa nacional de fotografía y de crónica, con lo cual es muy fácil hacer un seguimiento. Y después del suicidio de Teruel, ¿qué ocurre con los demás? Pues bueno, rápidamente, Sánchez Navarrete era una persona acomodada, no era una persona que no se supiera dónde vive, estaba muy claro dónde vivía. Su padre era teniente coronel. El crimen sucede el 11 de abril, el 23 de abril, no habían pasado 2 semanas, ya lo arrestaron en su casa, en su propia casa, vivía con su madre, a la cual la pobrecita le dieron un disgusto muy grande. Algunos periodistas que fueron a visitarla la intentaron calmar diciendo, bueno, que no se preocupara, que había pasado algo y que le irían a interrogar. Pero ella se quedó con la espinita de que los policías le dijeron al propio Sánchez Navarrete que no se llevara el traje, que se pusiera algo cómodo, ¿no? Y eso a la madre la descompuso a la pobrecita. A Paco, el Fonda, perdón, antes, a Honorio Sánchez lo detuvieron en una finca en Calzada de Calatrava que se llamaba La Alameda. En una finca, no sé si era suya o de algún familiar o de algún conocido, pero era donde llevó su parte del botín. Rápidamente lo investigaron, lo siguieron, lo descubrieron y lo arrestaron. Lo llevaron a la cárcel de Valdepeñas y desde Valdepeñas hasta Getafe en tren. ¿Y por qué no hasta Madrid? Pues no lo sé, pero la verdad que a los otros dos que cogieron, aparte de Sánchez Navarrete, a Honorio y a Francisco Picara, lo llevaron en tren hasta Getafe. Y en Getafe, en un coche, por la noche, para que nadie lo viera, lo llevaron hasta Madrid, hasta la cárcel Modelo. Pero ahora vamos a ver una cosa bastante curiosa. Francisco Picara, el Fonda, fue a Ciudad Real con unos amigos, fue a Daimiel, donde vivía su madre, causó más de un escándalo en el casino de Daimiel, volvió a Ciudad Real. No sé por qué, no se sabe muy bien por qué esos movimientos. Tal vez porque quería conseguir algún amigo, alguien con quien irse. Pero lo cierto es que sacó un billete desde Puerto Llano a Mérida. Desde Mérida iría a Badajoz y Badajoz iría a Lisboa para salir de España. Y en ese trayecto de Puerto Llano a Mérida lo cogieron en Almorchón. Y son las cosas que no se entienden. Tenía dinero, había conseguido dinero en el botín. Y sin embargo viajaba sin billete. Con lo cual, cuando el revisor le pidió el billete, se encaró al revisor. Bueno, esto hizo que el revisor diera la voz de alarma y por eso mismo lo cogieron. No tiene ningún sentido, tenía mucho dinero, se llevaba, repetimos, no la cantidad que esperaban, pero se llevaba una buena cantidad y sin embargo intentaba viajar sin billete. Lo cogieron y lo llevaron a la cárcel de Pozo Blanco, precisamente, de Pueblo Nuevo, en Córdoba. Y estuvo en Pueblo Nuevo y aunque estaba preso, pues lo sacaban al patio de la cárcel para hacerle las fotografías que estamos viendo. Un poco como humillación, ¿no?, del culpable. Quizá era otra época y que ahora no lo entendamos. Pero lo sacaban esposado, alguna vez incluso de pies y manos, hay muchas fotografías de aquel momento, junto a los guardias civiles heroicos que habían conseguido atraparle, pero se le hicieron fotografías como un reo humillado. De allí pasó en tren hasta Getafe, donde se le volvieron a hacer las fotografías que también estamos viendo, rodeado de gente como un trofeo de caza, ¿no?, del directorio. Pleno siglo XX y con las mismas técnicas de propaganda que utilizaba la Inquisición, ¿no?, cuando a la gente la exponían desnuda, la hacían pasear por la plaza del pueblo y los niños y los mayores se reían de ellos, ¿no? Sí, mira, me encanta que haya hecho esa comparación porque en esta fotografía en Getafe, justo al lado, aparte él se siente un poco avergonzado y se intenta tapar con la gabardina, con el gorro, pero al lado hay un par de niños. Un poco macabro, ¿no? Un poco macabro. Bueno, ¿quién nos queda? Pues nos queda Dunday. el que lo estropeó con ese narcótico que no funcionó, llevando un hombre a que lo llevara tipo taxista. Se le da gran parte del botín para que se vaya a París y lo esconda. Y quizá en París esperar al resto de la banda para desde allí ir. El objetivo de todo era ir a Sudamérica. Sin embargo, se para en una ciudad que se llama Le Havre, en Francia, y se gasta todo el dinero en la apuesta, ¿no? Bueno, esperábamos otra cosa. A esta altura no se esperaba otra cosa. Con lo cual, estaba enfermo, cuando llega a la cárcel Modelo, posteriormente ahora diremos cómo llega, tenía sífilis, tenía gonorrea, estaba muy enfermo, muy enfermo, y no tenía dinero. Con lo cual, bueno, yo creo que
buena alternativa, no se le ocurre otra cosa que ir a la embajada española en París y, bueno, entregarse. Y el embajador, que era más listo, entendió que si pedían la extradición tardaría muchísimo y el directorio quería acabar con aquello muy rápido. Con lo cual, invitan a Dundee a coger un tren voluntariamente, escoltado por policías españoles, pero voluntariamente, no como preso, y llegar a la frontera de España, donde sí lo esperaría la Guardia Civil. Con lo cual viajaron hasta la frontera de España voluntariamente y en la frontera de España, bueno, pues ya fue preso y fue llevado a la cárcel Modelo. Y una vez capturados todos, ¿cuál fue la sentencia? Bueno, todo se resume en un consejo de guerra, todo acaba rapidísimo, el juicio dura 2 días, un juicio sumarísimo, donde todos son condenados a muerte, salvo, precisamente, no te lo vas a creer, José Dundee, que solamente es condenado a 20 años. Pero hay 3 personas más que son imputadas. Carmen Atienza, que era la viuda de Antonio Teruel, ya decíamos que tenía dinero. Antonia Sánchez, que era la hermana de Sánchez Navarrete, la cual la pobre era una persona muy guapa, y en la fotografía que podemos ver, capturada justo a la salida de uno de los interrogatorios, pues vemos que, bueno, que los interrogatorios no eran precisamente unas charlas muy amigables. Y una de las lavanderas de la Internacional, de aquella pensión de Honorio, son imputadas o son sospechosas de encubrimiento. Sin embargo, las 3 salen en libertad. Es muy curioso, cuando están en la cárcel, personas allegadas a los presos le llevan comida. El rancho debe ser no demasiado bueno y le llevan comida. A Honorio se la llevan directamente desde su pensión. A Sánchez Navarrete se la llevan familiares. Y para que no se maten, para que no se suiciden, les permiten que se afeiten durante los 2 o 3 días que están en la cárcel, pero sin embargo tiene que ser un barbero el que lo haga. No quieren más suicidio. El Consejo de Guerra empieza el miércoles 9 de mayo. Las fotografías pues son, bueno, no te voy a decir bonitas, ¿no? pero sí reflejan la expectación que había alrededor. Por cierto, era la misma sala dentro de la cárcel Modelo que se utilizó para juzgar a los asesinos de Eduardo Dato. Una curiosidad. Un detalle. Y bueno, todos, como decía, todos fueron condenados a morir por garrote vil, salvo José Dundee. Todos fueron ajusticiados justamente el viernes, que hacía 4 semanas del asesinato, después de 2 días de juicio, todo rapidísimo. Y esta fotografía, que quizás sea de las que más me gustan, eso sí es un robado. Fue desde un edificio cercano y se ve el patio justo en el momento en el que están siendo ajusticiados. Para que toda España supiera que habían sido ajusticiados, en la puerta de la cárcel, cuando termina los ajusticiamientos, se pone una bandera negra para que todo el mundo sepa que se ha hecho justicia. Y hay fotografías muy tétricas saliendo los cadáveres en coche de caballo hacia la cárcel, saliendo los hermanos de una orden que se llama Paz y Caridad, que le dieron la extrema unción, que le dieron la comunión justo antes de ser ajusticiados. Y fíjate si fue importante este crimen, que por supuesto ya hemos dicho varias veces que fue seguido en toda España, que en España se hicieron varias series, incluso una película, una serie documental película, dentro de una serie de televisión española que se llama La huella del crimen, que está relativamente bien representado todo lo que sucedió, ¿no? Y que nos devuelve una y otra vez aquel acontecimiento tan funesto de nuestra historia y que conmocionó de verdad, conmocionó a nuestro país. En otros tiempos hay detalles que nos cuesta trabajo entender en la actualidad, pero otros que nos hacen reflexionar y que realmente, bueno, pues da mucho que pensar. Es una historia que no te deja indiferente, ¿verdad? Tanto por la parte más brutal como por la parte más inocente. Eran unos asesinos un poco especiales, ¿no? Sí, aparte, el padre de Sánchez Navarrete, Sánchez Berral, que como decíamos era teniente coronel, ya retirado, no estaba en Madrid en el momento de este suceso. Fue a Madrid y cuando conoció la sentencia se reunió con el propio general Primo de Rivera y le pidió por favor que liberara a su hijo de aquella sentencia tan dura. Pero
estaba claro que, bueno, que el directorio sí quería que se hiciera justicia, o por lo menos la justicia que imperaba en aquel momento, y le dijo que el apellido quedaba a salvo, pero que su hijo pasaba por Garroteville. Bueno, pues lo dicho, esperamos que les haya gustado la historia. No es una historia bonita, pero sí que es verdad que llamativa al menos e impactante. Muchísimas gracias, David. A vosotros. Una excelente investigación, muy a fondo, como a ti te gusta trabajar, como a ti te gusta investigar. Y nada, simplemente decirte que aquí tienes tu casa para cuando lo desees. Nos encantan las visitas como la tuya. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a continuar persiguiendo los enigmas, en este caso los que ustedes mismos nos mandan. Si viven en cualquier punto de Córdoba, seguro que el sonido que han escuchado en el vídeo que nos enviaba Sandra, buena amiga del programa, les ha sonado demasiado familiar. Y es que esta semana hemos recibido en nuestra vía de contacto numerosos correos, numerosas comunicaciones a través de las redes digitales, preguntándonos por este asunto, el de la misteriosa avioneta que cada noche parece surcar los cielos de Córdoba y para el que todavía no hemos encontrado explicación. La grata sorpresa es que en estos correos que nos solicitaban información, la mayoría provenían de ciudades fuera de Córdoba. Y es que este asunto ya ha trascendido nuestras fronteras y está intrigando a vecinos, a amigos de ciudades de una parte muy localizada de la geografía nacional. Vamos a hablar de este asunto, de las ciudades que parece que son surcadas por el vuelo de la avioneta. Y también quizá lo más interesante es que dentro de esta información que nos estaban pidiendo los amigos, pues acuden a nosotros porque hemos sido quienes hemos dado el anuncio, quienes hemos estado informando y divulgando este misterio prácticamente desde el mismo día en que nace y que nace aquí en Córdoba. De hecho, les paso a leer un correo que nos envía Eduardo. Hola chicos, soy Eduardo y os escribo desde Valladolid. Estos días he leído en el norte de Castilla la noticia de la avioneta y me ha sorprendido mucho porque desde mi casa se escucha pasar cada noche. Yo pensaba que eran cosas mías, pero cuando os escuché hablando en Milenio 3, descubrí que había muchas más personas preocupadas por este asunto en España. Gracias a eso he descubierto vuestro programa y me encanta. Si puede ser, me gustaría que hablarais más de la avioneta y sus misterios. Por eso, porque ustedes nos lo están pidiendo y porque ha habido novedades importantes a lo largo de estas últimas semanas, es por lo que hemos retomado el caso aquí, en Córdoba Misteriosa, y para ello ya está nuestro compañero Jorge Liébana con nosotros para ayudarnos a desgranar todos los asuntos referentes a este misterioso caso. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, José Manuel. Bueno, pues junto a Jorge vamos a debatir algunas de las hipótesis y vamos a dar toda la información y esas novedades tan interesantes. Todo empieza, para recapitular, para ayudar a aquellos que se hayan incorporado al programa recientemente, todo empieza a mediados de octubre, cuando desde entonces hasta hoy, cada noche o casi cada noche, algunos apuntan a que podría ser cada 48 horas, la noche cordobesa parece que se viene un poco rota, hay algo que quiebra el sonido de la noche, el silencio de la noche cordobesa y parece que no sabemos todavía lo que es, ¿verdad, Jorge? Pues sigue sin estar demasiado claro, parece que vamos encauzados, pero seguimos sin una explicación oficial a día de hoy, lo cual es bastante curioso a estas alturas ya. ¿Y qué es lo curioso? ¿Qué es lo que hace que tanto llame la atención este ruido a los vecinos? Tenemos que remontarnos al principio, a cuando empieza. Estamos hablando de un sonido que parece ser el de una avioneta a baja altura, un sonido muy potente, muy molesto, que despierta a muchas personas, despierta por supuesto la curiosidad de todo el mundo, todo el que lo oye, y también despierta los temores o las alarmas de más de uno, y más adelante explicaremos el motivo, porque motivos realmente no les faltan. El caso es tan llamativo porque a pesar de ser un sonido tan fuerte, tan claro y además tan puntual, a unas horas tan concretas, en un intervalo de apenas una hora, entre 12 y 1 de la madrugada prácticamente cada noche, quien escucha eso
y se asoma para ver de qué se trata, mira al cielo y por más despejado que esté este cielo, nunca ve absolutamente nada. No hay ninguna luz, ningún piloto que pueda indicar que hay un avión que esté sobrevolando por encima de nosotros. Eso ligado a que parece ser el sonido de una avioneta que vuele a baja altura, pues no cuadra en absoluto. Claro, no es normal que un avión o una avioneta incluso vuele sin visibilidad y menos a esas horas. Bueno, pues a mediados de noviembre parece que las bromas se disparan por las redes sociales. Seguro que las redes digitales han ayudado mucho a la difusión de este fenómeno y el hecho de que siempre pase a la misma hora hace que muchos grupos se organicen quedadas en azoteas para tratar de captar una imagen de esa avioneta. Sin embargo, ¿alguien la capta, Jorge? Pues a día de hoy no. Hay quien afirma que sí, que la ha visto, pero no hay testimonios en forma de vídeo que acrediten que esa avioneta realmente se puede ver. Quizá también otro de los asuntos más interesantes y que ha ayudado a que todo el mundo pues, participe es la existencia de aplicaciones que nos permiten monitorizar el vuelo de los aviones en el territorio aéreo español, bueno, y prácticamente todo el mundo. Eso hacía que cada noche pues, casi cualquiera de una forma gratuita pudiera acceder a una página como flightradar24.com y desde esta pudiera ver a esa avioneta surcando el cielo de España y acercándose. Eso hacía que muchos pues, avisaran de que en media hora, una hora o en 10 minutos iba a pasar esa avioneta y claro, eso hacía que todos pues, pudieran participar y todos pudieran ayudar a tratar de trazar ese itinerario del que todavía nadie nos había informado. Bueno, parece, Jorge, que el siguiente paso es cuando algunos usuarios particulares, intentando develar a ellos mismos el misterio, se ponen en contacto con el aeropuerto, ¿no? ¿Y qué respuesta reciben? Correcto, pues esto empieza a ser un vaivén de desinformaciones, básicamente, porque lo primero, lógicamente, es acudir al aeropuerto de Córdoba para que intenten dar una explicación al respecto. El aeropuerto dice que no sabe absolutamente nada, la Guardia Civil en ese momento y la policía ya están advertidas de este tema, están al tanto. Estas mismas se ponen en contacto con el aeropuerto de Sevilla porque hay que recordar que el de Córdoba a las 6 de la tarde cierra y pasa a tomar el control de este aeropuerto el de Sevilla. Y ni el de Córdoba ni el de Sevilla saben absolutamente nada y la Guardia Civil y la policía no hacen más que elucubrar de alguna manera, intentar pensar en qué puede ser, pero sin tener esos datos, sin tener ningún tipo de información sobre estos dos aeropuertos. Lo cual nos hace pensar que este avión, esto que está sonando, ni despega ni aterriza de aquí de Córdoba, porque si no lo sabríamos. Bueno, pues parece que ahí es cuando se confirma que no es un asunto solo local, sino que esto pues, bueno, viene de otro lugar, pero sigue intrigando el hecho de que sobrevuele el espacio aéreo cordobés, en este caso, y no sepamos qué es lo que transporta. A partir de ahí, a partir de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, parece que lo que sí se trasciende a la prensa es que no saben todavía lo que es, pero sí lo que no es. Y lo que nos confirman es que no se trata de un aparato de tráfico habitual de pasajeros o mercancías. A raíz de esto, ¿qué declaraciones hacen las fuentes oficiales? Pues hombre, entre tanto revuelo, finalmente la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se pone manos a la obra, como era de esperar de ellos. La subdelegación de gobierno lo anuncia y pocos días después dan los primeros resultados de esa investigación, unos resultados que no son más que unas estimaciones, que realmente no confirman nada. Como bien dice, llegan a aclarar que no se trata de nada conocido o habitual, ya sea pasajeros o sea mercancías. De hecho, el mismo subdelegado del Gobierno, en unas declaraciones, afirma que sí, que están en ello, que van a averiguar lo que es, que en caso de que sea algo ilegal, por supuesto, lo van a perseguir y que van a informar a todo el mundo de lo que está ocurriendo. Pero claro, estamos hablando del mes de diciembre, ya en la fecha que estamos, a día de hoy seguimos sin tener respuesta. Por lo tanto, parece que en la calle también, aparte de la opinión pública, no le convence esto y esto no le ayuda a cerrar el misterio. A partir de aquí surgen todo tipo de teorías conspiratorias, algunas no tan conspiranoides, sino que bueno, pues podrían tener su lógica. Sin embargo, parece que hay argumentos tanto a favor como en contra de cada una de esas teorías que van surgiendo, principalmente en las redes sociales. Así pues, se empieza a hablar, por ejemplo, una de las teorías era que podría tratarse de vuelos médicos, ¿no? Vuelos médicos. Córdoba, el hospital de Córdoba es muy importante a nivel de trasplantes, ya lo sabemos, tenemos gran cantidad de cirujanos
famosos a nivel español y a nivel mundial. En Córdoba se practican muchos trasplantes y lo primero que se empezó a pensar es que podría tratarse precisamente de transporte de órganos. Pero ¿qué ocurre? Que esto no cuadra porque estas autoridades médicas, al ser preguntadas por este asunto, dicen que no, porque para empezar ellos no tienen un horario, que el trasplante se hace cuando se tiene que hacer, en el momento que se tiene el órgano, no a las 12 de la noche todos los días, y que aparte los tipos de aviones y helicópteros que utilizan ellos no tienen nada que ver con esta avioneta, ni en el sonido ni en características. Otro asunto un poco más peliagudo sería el del contrabando, ¿no? De sustancias ilícitas, de algún otro tipo de cualquier otra cosa que no fuera demasiado claro, ¿no? También empezó a especularse con eso y además con motivos, con razón, porque tenemos que recordar que hace apenas ni 5 años descubrimos que aquí en la Sierra de Córdoba se descubrió un helicóptero que estaba en mitad del campo, en mitad de la nada, abandonado, y después de investigarlo y de analizarlo se llegó a la conclusión de que ese helicóptero estaba siendo utilizado precisamente para tráfico de drogas entre el norte de Marruecos y o bien la zona alta de Andalucía o la zona de Extremadura. Parece ser que sufrió algún tipo de avería o algo y allí lo dejaron. Entonces, con esta noticia tan fresca y tan reciente, otro tipo de vuelos desconocidos inmediatamente podrían ser relacionados con la droga. Incluso existen grupos que lo que hablan serían de chemtrails, ¿no? Que están convencidísimos de que son... Explica a nuestros televidentes qué son los chemtrails. Efectivamente, pues los chemtrails, para que nos pongamos un poco de acuerdo, son fumigaciones, supuestas fumigaciones que ciertos tipos de aviones realizan a una altura determinada y en unos lugares determinados, unas estelas de condensación que la llaman, que según algunos defensores de la conspiración, contienen todo tipo de sustancias químicas, incluso venenosas, para controlar todo tipo de cosas, para controlar el clima, para controlar nuestras enfermedades, para provocar epidemias, todo ese tipo de cosas, controlarnos desde el cielo. Y no olvidemos un detalle muy importante, este asunto parece que cuando estalla es en noviembre, justo a la par que está el asunto del ébola a nivel nacional también en su máxima ebullición. Había entonces quien incluso lo llegaba a relacionar con que pudiera tener algo que ver tanto con la enfermedad o con su vacuna. Hay otro, dentro de los chemtrails existe un tipo especial de avión que también emite unas sustancias de este tipo y que tiene una peculiaridad, serían los llamados ladrones de lluvia, ¿no? Ladrones de lluvia, efectivamente. Aquí tenemos, no oficialmente constancia, pero siempre la sospecha de que se han usado desde mediados del siglo pasado, porque ya en enero del año 1953 se empezaron a ver unos aviones en ciertos lugares de España, concretamente lugares que estaban llenos de cultivos por todas partes, en los que esos avionetas, mejor dicho, que no tenían matrícula, que no eran identificables, se veían entrar y salir de las nubes durante una hora, luego se iban y esas nubes en las que habían estado actuando desaparecían, se esparcían, parecía como si las hubieran robado de alguna manera, como si las hubieran fastidiado, las hubieran sacado de allí. Y claro, los vecinos al ver eso rápidamente pensaban que esos aviones tenían relación directa con esas nubes y que alguien con otros intereses económicos por supuesto, estaba fastidiando sus cosechas. Esto tomó unos tintes porque empezaron a surgir todo tipo de denuncias. Hubo que investigar eso, este asunto llegó a las Cortes y la misma Cámara Agraria, en aquella época de la que estamos hablando, se encargó de hacer una investigación interna, aunque no llegaron a ninguna conclusión. Y fíjate qué curioso, que sí que llegaron a promover leyes para castigar esas actuaciones, ese sistema de robar nubes, aunque ni siquiera sabían si realmente era posible o no. Fíjense qué curioso y qué peculiar la idea de que pudiera haber aviones que robaran nubes, que pudieran afectar a que lloviera o a que no lloviera, en función de que alguien pudiera decidir qué es lo que ocurriera con nuestros cultivos. Y fíjense también qué curioso el dato de que hace poco el diario Córdoba anunciaba que nos encontrábamos ante uno de los años más secos, de menos lluvia. De hecho, desde noviembre parece ser que ha sido el invierno más seco de los últimos 15 años. Quédense con el dato y volvemos a los vuelos militares, ¿no? Podríamos volver a los vuelos militares. Ya se especuló también, pero no especularse a nivel del público, de redes sociales, sino oficialmente como investigación, se estuvo preguntando a los militares por ello.
Los militares decían que aquellos vuelos no tenían que ver absolutamente con ellos. De hecho, remarcaban que si tuvieran que ver, a pesar de que fuera un carácter militar secreto, al menos lo dirían para, de alguna manera, calmar esa alarma. Pero ellos incidían en que no tenían absolutamente nada que ver. Pero ¿qué ocurre? Que últimamente, con las noticias que han venido en estas últimas semanas, se empieza a especular que hasta cierto punto que podrían de nuevo tener algo que ver, o por lo menos tener algo que ver con la diplomacia internacional. Estamos hablando del envío de valijas diplomáticas. Valijas diplomáticas, para que todo el mundo lo entienda, son envíos internacionales de un país a otro que están protegidos diplomáticamente, es decir, que ningún país, sin el consentimiento del remitente o el destinatario, puede saber su contenido ni puede abrirlo. O sea, se necesita una autorización, son envíos totalmente secretos. Entonces, claro, eso normalmente incluso pues, van protegidos por los mismos militares, por el ejército, que es quien suele custodiar ese tipo de envíos. Se empieza a especular que tanto secretismo puede tener algo que ver con eso. Y bueno, la novedad sería que ahora, como decíamos anteriormente, se empiezan a acoplar testimonios venidos de toda España. Parece que este asunto, que antes solo preocupaba a los cordobeses, ahora está empezando a inquietar a vecinos de Valladolid, de León, de Santander, que es por donde parece que entra esta avioneta en nuestro país. Vecinos que están, bueno, pues creando hashtags como avioneta Segovia, avioneta Marbella, avioneta Málaga. Todos parece que ahora están empezando a sufrir, diríamos, lo mismo que en Córdoba llevamos viviendo desde hace varios meses. Quizá lo más interesante que ha ocurrido últimamente es que el asunto ha llegado a coger tanta magnitud que incluso va a acabar en el Congreso de los Diputados. Aquí tengo el documento, una copia del documento. Esta copia me la ha enviado el gran Javier Sierra, al cual aprovechamos para saludar desde aquí. Y este documento es una copia del Boletín Oficial de las Cortes, donde se pregunta al Gobierno por este asunto. Leo textualmente las preguntas que se le han formulado al Gobierno. ¿Ha abierto el Gobierno una investigación sobre una avioneta que sobrevuela por la noche la ciudad de Córdoba? ¿Qué información se tiene sobre esta avioneta, su objeto y sus pilotos? ¿Cuántas veces ha sobrevolado Córdoba? ¿Y qué autorización tiene para efectuar esos vuelos la citada avioneta? Bueno, ¿quién hace esta interpelación, Jorge? Pues la hace el diputado de Córdoba, precisamente, y a los pocos días de haber hecho esas preguntas se obtiene una respuesta oficial. Pero ¿qué ocurre con esta respuesta? Que tampoco termina de aclarar el asunto. Da algunos tintes de por dónde pueden ir los tiros, de qué se puede tratar, pero claro, llama ya poderosamente la atención que después de tanto tiempo, supuestamente investigando esto, y que haya llegado al mismo Gobierno, sigamos sin tener una respuesta concreta de lo que es realmente aquello. Ya han llegado a varias conclusiones parciales. Una de ellas, se trata, según ellos, de un avión Antonov, un avión de 4 hélices, del que ya hablamos en el anterior programa. Parece ser que se confirma, efectivamente, incluso por las características de este mismo aparato, los mismos técnicos y especialistas en aviación lo pueden de alguna manera confirmar con esos testimonios, el hecho de que se escuche y no se vea, que los pilotos, al ser un avión tan antiguo que se fabricó hace más de 40 años, los pilotos sean demasiado débiles y ese avión volando a tanta altura, por muy despejado que esté el cielo, no se vea, y saben que parte de Inglaterra, concretamente de Londres, y llega a un punto del norte de Marruecos. Dos problemas. Primero, a pesar de saber de qué tipo de avión estamos hablando, no sabemos lo que lleva dentro, ni qué intención tiene al volar y al hacer esa ruta siempre de ida y vuelta. Y el segundo punto es que no se sabe tampoco el punto concreto del norte de África en el que aterriza. No sabemos si es un aeropuerto oficial o si se trata de cualquier pista, incluso alguna pista improvisada, porque precisamente ese tipo de aparatos empezaron a hacerse muy famosos a mediados del siglo pasado, porque eran capaces de aterrizar en pistas en las que otro tipo de aparatos de ese volumen no podían aterrizar, aunque luego tenían problemas para despegar, pero aterrizaban sin problemas en casi cualquier tipo de superficie y en cortas distancias.
Lo que los hace ideales para lo que hemos dicho, quizás algún tipo de tráfico de alguna sustancia ilegal o de cualquier asunto un poquito opaco, ¿verdad? Sí, de hecho, en una remesa, cuando estos aviones quedaron en desuso, quedaron ya obsoletos, una remesa de estos los compró un conocido traficante de aquella época, estamos hablando, si no me equivoco, de los años 60 a 70, que los estuvo utilizando precisamente para el tráfico de drogas entre Rusia y África. Así que... Bueno, pues ya han visto nuestros espectadores, nosotros les hemos dado las distintas hipótesis, los argumentos a favor, en contra, y ustedes son quienes van a sacar sus propias conclusiones. Demasiados interrogantes y, como han visto, muy poca certeza. La única certeza que a día de hoy tenemos es que un objeto volador no identificado, no estamos hablando de extraterrestres, pero sí de algo que no sabemos lo que es, nos sobrevuela cada noche. Y hasta ahora esa es la información que tenemos. No sé si habrá otra ocasión en la que tengamos que retomar el asunto en el programa. Muchas gracias, Jorge, por tu colaboración. Muchas gracias a ti, siempre seguiremos hablando de este tema porque todavía no está resuelto. Y a continuación, bueno, pues simplemente nos queda recordarles las vías de contacto, nuestro correo electrónico info@cordobamisteriosa.es, nuestra dirección de WhatsApp, nuestro número de WhatsApp 634-221-984, y bueno, ya saben que se pueden también poner en contacto a través de la página web www.cordobamisteriosa.es. Si no nos vemos antes, bueno, pues dentro de 7 días estaremos por aquí. Buenas noches.